El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Continuamos en el sexto domingo de Pascua, esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos desgranando en estos domingos del tiempo pascual. Son pequeños fragmentos de un libro mucho más extenso, pero vamos recorriendo esta aventura apasionante que los primeros cristianos vivían recuperando la memoria del Señor Jesús, haciéndola presente con su palabra y con su vida y evangelizando, proyectando hacia el mundo entero. Y el domingo pasado veíamos que había una división entre los judíos de lengua griega y los judíos de lengua hebrea. Había tensiones, ¿no? Porque tenían no solo una lengua distinta, sino un modo de entender la vida un poquito distinta. Y eligieron, para evangelizar a esos de lengua griega, a unos llamados diáconos. Y hoy continuamos. Pero claro, del domingo pasado a hoy ha pasado una semana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hemos saltado un capítulo y medio. Aquello ocurría en el capítulo sexto y hoy empezamos con el capítulo octavo. Y entonces podemos como establecer el paralelo, el domingo pasado y este domingo. Nos hemos saltado. ¿Y qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado entre medias? Bueno, pues han pasado muchas cosas. Entre medias, estos 7 que fueron elegidos comenzaron a hacer su labor, su misión. Entre ellos estaban Esteban, Felipe, y cuando empiezan a predicar se encuentran con la oposición de los judíos, no de los judíos cristianos, sino de los judíos que no aceptaron a Jesús, de los judíos que se quedaron quietos y que llevaron a Jesús a la muerte, y que habían prohibido a Pedro y a Juan, que habían empezado su predicación, les habían prohibido hablar, como dicen despectivamente, en nombre de ese. Cuando retienen a Pedro, una de las veces le dicen: ¿no os habíamos prohibido formalmente hablar en nombre de ese? ¿Y qué hacéis? Que estáis llenando la ciudad con vuestras enseñanzas. Callaros ya de una vez. Esos judíos descubren que no solo Pedro, Santiago, Juan, los apóstoles, los 12, están predicando, sino que se encuentran que ahora entre los judíos de lengua griega, entre los que estaban más helenizados, también ellos están predicando. Este Felipe, este Pármenas, Esteban, y entonces se alarman y detienen a Esteban. Esto es lo que ha pasado esta semana. Detienen a Esteban. Lo llevan preso y, como sabemos, no solo lo detienen, lo juzgan de un juicio sumario muy rápido, lo llevan afuera, lo apedrean y lo matan. Esto ha pasado esta semana. Del domingo pasaba hoy. Y entonces los apóstoles, los evangelizadores primeros, se sienten asustados. Y cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, de lo que ha pasado esta semana, cuenta que se desató por aquellas fechas una gran persecución y obligó a que se marcharan de Jerusalén, todos prácticamente. Algunos quedaron allí un poquito agazapados, escondidos, pero se marchan de Jerusalén, se van. Pero como buenos evangelizadores, no huyen, se esconden y se callan, no. Como buenos evangelizadores, se marchan y aprovechan que me voy para predicar a Jesús en otros sitios. Esta es la grandeza, la
fe de los primeros cristianos les lleva a hablar estén donde estén. ¿Que nos tenemos que ir de Jerusalén? Pues no pasa. Si me echan, me voy a Antioquía, que era una población más al norte, me voy a Antioquía y predico allí. Y así nos cuenta hoy que Felipe se fue a Samaria, a una región que estaba pues un poquito distante entre Judea, que está al sur, y Galilea, que está al norte. Ahí en medio está Samaria. Y además va a una región donde no había judíos, prácticamente. Había unos cuantos, pero Samaria era una comarca que había sido un lugar de mezcla de muchos pueblos. Allí había judíos originalmente, pero cuando los judíos los echaron, se repobló aquello con otras personas y había allí una especie de mezcla. No eran judíos auténticos, tanto que no tenían la fe solo en Dios, el Dios de Israel, el Dios Yahvé, el Señor, sino que los samaritanos pues habían hecho sus ídolos, tenían también sus diosecillos, esos de los paganos, y adoraban a Yahvé, al Dios único, pero también a otros dioses. Decían ellos, bueno, lo que importa es adorar a Yahvé, da igual si lo hacemos con solo a Yahvé o también con otros. Entonces, el paganismo, la mentalidad mundana, compatibilizar la fe pues con otras cosas que no tienen que ver con la fe, pero ahí mezclamos. Y por eso los samaritanos eran un poquito despreciados por los judíos, porque eran como, o sea, adoráis a Yahvé, pero también a otros dioses. Pero si Yahvé nos ha dicho que soy el único Dios, no te fabricarás otros dioses. ¿Cómo puede ser? Y por eso no se llevaban. Recordamos que Jesús, cuando habla con la samaritana, pues le dice, si no nos llevamos los judíos y los samaritanos. Es que tenían un desprecio a los samaritanos, no podían verlos. Y tanto que habían intentado construir un templo y habían hecho allí en Garizim un templo paralelo al de Jerusalén. Y ahí ellos iban a adorar a Yahvé. No se trataban. Tanto era así que en el libro del Eclesiástico dice un fragmento, dice para los judíos que hay pueblos a los que tienen odio. Dice, pero hay otro que ni siquiera es pueblo, despreciando a los samaritanos. Ni siquiera es pueblo. Esos que están ahí en medio, que no se sabe bien qué son, que hacen a todo, a cualquier cosa. Bueno, pues ahí va Felipe, a predicar el Evangelio a Samaria. Bueno, me tengo que ir de Jerusalén, me marcho aquí a Samaria. Los que viven por aquí, pues ya sabemos cómo son, muy paganos, se venden a cualquiera, pueden creer en una cosa y en otra, pero allí voy. Y curiosamente, dice que la gente le escuchó, porque esto es la acción de Dios. Donde parece que no iba a florecer nada, donde había unos que eran unos paganos que contemporizaban con cualquier cosa, donde había unos que adoraban lo mismo a una cosa que a otra, sin embargo, cuando vaya a predicar Felipe, pues resulta que esos responden y dicen, muchos poseían espíritus inmundos, eran curados, los lisiados, la ciudad se llenó de alegría por la evangelización de Felipe. Esta es la acción de Dios, que tenemos que ser capaces de descubrir siempre. Ante un mal que es la persecución, los judíos han matado a Esteban, lo han apedreado, muerte terrible, a golpes de piedras. Ante un mal como es la persecución que obligó a todos a marcharse de Jerusalén, a dejar esa ciudad donde Jesús había aparecido resucitado, donde había muerto, donde se centraba. Resulta que ese mal, que es la persecución, Dios saca bienes, que es la evangelización de los samaritanos. Dios saca bienes, que es esparcir el evangelio de Jerusalén a otros lugares. Para un cristiano, como dice San Pablo, todo sirve para el bien. Hasta una circunstancia tan adversa, tan complicada, tan difícil, tan dura, porque supuso la muerte de algunos. En esas circunstancias, pues mira, Dios va conduciendo los hilos de la historia, y de un mal provocado por los hombres, no querido por Dios, porque la persecución no era querida por Dios, era provocada por los que tenían odio. Pues de un mal, que es la persecución, Dios va conduciendo la historia y dice, pues mira, vamos a dar fuerza a estos evangelizadores, vamos a abrir el corazón de las personas, y la palabra de Dios se difunde, se extiende, se propaga. Y en Samaria, pues empiezan a vivir la fe y a seguir al Señor Jesús, gracias a un hombre valiente que fue Felipe. Sí, porque Dios es capaz de hacer cosas grandes en la historia, a pesar de los males, pero necesita de nosotros. Necesita de ti y de mí. Necesitó de Felipe. Necesita de alguien que ponga voz a la voz de Dios.
Necesita de alguien que haga vida, con sus acciones, el proyecto de Dios. Y con la acción de Felipe, Dios actúa a través de él y empieza a propagarse el Evangelio. Pero hay otro detalle muy interesante en el texto de hoy, y es que no basta que Felipe vaya y predique. Dios no quiere francotiradores, Dios no quiere hombres y mujeres que van por libre, quiere que nos lancemos a predicar, que nos lancemos a hacer presente al Señor Jesús donde vayamos. Si nos tenemos que ir a otro sitio, allí podremos ir, como Él. Pero luego necesita que nos conectemos con la comunidad cristiana, porque el cristiano sin la Iglesia no es cristiano. Decía uno de los primeros escritores del cristianismo, decía: no podemos tener a Dios por Padre si no tenemos a la Iglesia por Madre. Y entonces, cuando Felipe ha estado predicando a los samaritanos, ha bautizado a algunos, ¿qué hace? Llama a los apóstoles. Y van allí. Pedro y Juan van hasta Samaria. Y los que han recibido el bautismo, dice que los apóstoles oraron sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo por la imposición de las manos. Es decir, estos sacramentos de iniciación cristiana, el bautismo y la confirmación. El bautismo por el cual, dice, se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús, pero ahora ellos le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, confirmación. Esta es la evangelización primera, Hombres y mujeres valientes que se lanzan, anuncian a Jesús, pero siempre la Iglesia tiene que ir detrás para confirmar esta acción, para vincularnos a la Iglesia. No podemos ir ya de francotiradores por ahí, cada uno por su cuenta. Necesitamos unirnos a la comunidad cristiana, vincularnos a la comunidad cristiana. Cuando recitamos el credo, lo vamos a hacer ahora dentro de un poquito, terminamos el credo y decimos: creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Una y santa lo dejamos, pero católica es precisamente esto. No solo universal, extendida por el mundo, que eso quiere decir católica, sino unida a los orígenes, a los apóstoles, a la comunidad. Por eso es católica y apostólica. Unida, vinculada a los orígenes. No podemos estar desconectados, cada uno por su cuenta. Tenemos que tener unas raíces bien tejidas con la comunidad cristiana. Y por eso los cristianos en la Eucaristía siempre rezamos en la misa. Decimos con el Papa Francisco, porque nos unimos a toda la Iglesia universal, con nuestro obispo, que ahora en Zamora no tenemos obispo, pero si no lo mencionamos, con nuestro obispo, porque nos tenemos que sentir vinculados a esta Iglesia particular, a nuestra diócesis. Tenemos que estar unidos, no se puede ir por ahí de francotirador. Y una palabra muy pequeñita, muy breve sobre el Evangelio. Dice Jesús hoy que nos va a enviar el otro Paráclito, que esté siempre con nosotros. Paráclito, en algunos sitios lo traducen como alguien que consuela, el que da el consuelo, pero la expresión correcta es el que intercede, el abogado, el que defiende. Y este es el Espíritu Santo. Viene a defendernos. ¿A defendernos de qué? Bueno, pues luego habla Jesús. El mundo no quiere recibirlo. Y nos va a defender, en medio del mundo, va a defender nuestra fe, va a defender nuestro valor. Cuando cooperamos y abrimos nuestro corazón a la acción del Espíritu, tendremos la fortaleza de la fe. Tendremos la palabra oportuna para defender y tendremos la fortaleza necesaria para vivir nuestra fe, el Paráclito, el que nos fortalece, el que intercede, el que nos defiende. Ya dice Jesús en cierta ocasión que si alguna vez nos secuestran y nos preguntan, dice: no os preocupéis qué habéis de decir. El Espíritu Santo vendrá y pondrá palabras en nuestra boca, nos ayudará a defendernos. Pero para eso hay que ser hombres y mujeres muy del Espíritu Santo, muy metidos en Él, muy orantes, dejar que en un tiempo de silencio y de oración cada mañana el Espíritu Santo vaya llenando nuestra vida, vaya colmando nuestro corazón. Cuando perdemos esa intimidad con Jesús, cuando no nos dejamos conducir por el Espíritu, pues claro, el Espíritu Santo no puede hacer nada, porque habita en nuestro corazón, pero de una manera tan pobre, le dejamos tan poco espacio que no puede. Pero cuando dejamos que el Espíritu entre, penetre en nuestro interior, es capaz de hacer cosas muy grandes. Es el abogado que intercede por nosotros, el que nos da esa fortaleza, el que nos da el ánimo, el que nos da el coraje de vivir nuestra fe hoy.
Vamos a continuar la celebración de la Eucaristía ahora, confesando nuestra fe en medio de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Y vamos también a tener un pequeño recuerdo al terminar, porque hoy es lo que se llama la Pascua del Enfermo. Hoy tendríamos que tener aquí en la parroquia una celebración comunitaria de la unción de enfermos, tan hermosa como es para que los ancianos, los que se sienten más débiles, los que tienen ya una edad avanzada, los que tienen alguna enfermedad grave, pudieran recibir ese consuelo del Espíritu Santo, que les fortalezca en medio de la enfermedad. Pero estamos aquí, solitos una vez más, en la Iglesia. Vamos a pedir al Señor en esta Pascua del Enfermo, que los enfermos que están en sus casas, que no pueden recibir esa unción, por lo menos reciban desde aquí la bendición del Señor, que les colme de gracia y les dé fortaleza, para que en medio del dolor, del sufrimiento y de la limitación, encuentren fortaleza para continuar adelante.